Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Steph y hoy os traigo un nuevo vídeo acerca del hogar. Va a pertenecer al Zain de Selpide, os dejaré su canal en la descripción, que está haciendo un podcast acerca de lo que es el hogar, de lo que es tener morriña, ¿no? Y me gustó un montón su primer capítulo. La verdad es que es la primera vez que escucho un podcast, así que creo que va por capítulos. Y decidí hacer un dibujo sobre el tema y también hablar un poco sobre el tema, ¿no? Antes de escuchar el podcast, salió en YouTube el título, entonces yo lo leí y hasta que pude escucharlo pasó un rato, un buen rato, creo que de hecho lo escuché al día siguiente. Estuve pensando en qué era el hogar. Y claro, lo primero que te viene a la cabeza es tu casa. O en este caso a mí me vino mi casa a la mente, ¿no? O tu familia, o... ¿no? Y entonces le empecé a dar más vueltas. Porque decía, sí, mi casa, pero también echo de menos cosas que no están en mi casa. Por ejemplo, cosas de Perú que echaba de menos. Cosas como comida o cosas como animales o costumbres, ¿no? Y decidí escuchar, y ya después de un rato pude escuchar el podcast. Durante el podcast, Selpide habla sobre qué es el hogar, pero no solo para ella, sino también para sus amigos, para su familia. Y no hay una definición concreta sobre lo que es el hogar, ¿no? Y después de escuchar todas sus definiciones, toda su reflexión, yo seguí pensando. Después de escuchar el podcast, de hecho, me ha costado mucho el poder hablar sobre el tema porque estuve reflexionando mucho tiempo desde entonces, incluso mientras... De hecho, me costó decidirme por un tema para el dibujo. Tenía muchas opciones a qué dibujar sobre el hogar y no estaba muy segura de qué hacer. Y al final decidí hacer esta habitación, que es como lo que mi mente interpreta por hogar. No hay personas, pero sí hay representación de personas en el dibujo. El caso es que decidí hacer esta habitación donde hay trocitos y trocitos y trocitos de hogar. Porque después de escuchar el podcast decidí rendirme en hacer como una definición universal de hogar. Porque no creo que haya una definición universal de hogar. Porque para cada persona significa algo, porque depende mucho ya no solamente de tu entorno, sino también de tu personalidad. Y ahora explicaré esto. Por ejemplo, para mí depende de 4 cosas. Del lugar, de las personas, de las costumbres y de las sensaciones. El primero es el lugar, y el lugar está muy claro. Mi cuarto, ¿no? En mi cuarto es mi espacio, es lo que yo he decorado con lo que yo quiero, es donde están mis libros, donde están mis juguetes, donde yo decido qué quitar y qué poner. Es mi espacio personal, ¿no? Pero también hay cosas como la habitación de mi hermano o el salón de mi casa. No lo he puesto, pero la cocina de mi casa, ¿no? Esas cosas. Y el lugar es importante porque al final en los lugares guardas recuerdos, ¿no? Y puedes hacer cosas que no podrías hacer en otro sitio. Por ejemplo, aunque yo esté con las demás cosas, con las personas, con las costumbres o con las sensaciones, en un hotel no me voy a sentir como en mi casa. En un hotel no me voy a sentir lo suficientemente cómoda para hacer X cosa o sobre todo para hacer X cosas, ¿no? Ahí entra en juego yo creo que las costumbres también. Pero por ejemplo, aunque yo esté en un hotel con mi familia y comamos a las mismas horas,
o veamos las mismas películas. Yo sé que va a haber cosas que no voy a poder tener o hacer, como en mi cuarto. En mi cuarto yo puedo estar saltando o cantando a medianoche y no me importa porque es mi cuarto y no estoy molestando a nadie, dentro de unos límites de horarios, ¿no? Pero cuando yo estoy en mi cuarto, siento que puedo hacer cosas que en cualquier otro sitio no. Entonces, en cierta forma es esa libertad de movimiento, ¿no? Al final, por ejemplo, algo que hablaba ella era que tenían en común la definición de hogar, era la libertad de ser tú mismo, más o menos, porque lo he escuchado ya hace cosa de una semana, pero llegaba como a esa conclusión, y es cierto, pero también creo que puede haber más cosas, creo. Entonces, para mí el lugar es importante por eso, por la libertad que te da, por las cosas que hay ahí, por los recuerdos que tienes ahí, porque al final también considero que un hogar debe tener parte de ti mismo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Lo segundo son las personas. Y en mi caso, son mis padres, mi hermano y mis mejores amigos, ¿no? Mi familia y mis amigos. Ella decía que muchas veces definíamos hogar con palabras muy grandes como familia o amor. Y creo que es muy importante. Y que muchas veces tu familia no tiene por qué ser tu familia de sangre. En mi caso lo es. Pero hay muchas veces que no. Tu familia, tus amigos, la gente con la que te sientes en hogar es de nuevo la gente que te deja ser tú mismo, ¿no? Con la que puedes compartir también tus problemas y tus alegrías. Y puedes, no sé, hacer tonterías con ellos. Yo, por ejemplo, con mi hermano o mis amigos hago muchas tonterías y no me siento juzgada en el mal sentido. Si me aburro, puedo hacer X cosa para llamar la atención de mi hermano y puede ser una tontería, a lo mejor simplemente me paro en su puerta mirándole, pero ya es una tontería y es algo que me hace sentir en casa porque es algo que no podría hacer con una persona de fuera, ¿no? Y también esas personas saben tus límites personales, en el sentido de todos, o al menos creo que todos, nos hemos insultado de broma con nuestros amigos, ¿no? Jugando, pero saben que hay unos límites que no se pueden cruzar, ya sea de tono o ya sea de palabra. Hay insultos que cada persona no puede aguantar y esas personas que te hacen sentir como en casa conocen esos límites y lo más importante, respetan esos límites. Y también las costumbres que tengan con esa persona, que sí que ya llegamos, pero ya llegando al tercer punto, con esas personas tú al final puedes crear unas rutinas, ¿no? Y esas rutinas te hacen sentir a gusto, o sea, no las has cortado precisamente porque te gustan, porque son cosas que te gusta hacer con esas personas, son costumbres que se quedan porque te hacen sentir bien a ti y a la otra persona o al otro grupo de personas, ¿no? Y aquí entramos en la tercera parte, las costumbres, ¿no? Y en costumbres realmente he metido un poco, es como un poco un cajón desastre. Por ejemplo, antes decía que considero parte de mi hogar el salón de mi casa, porque tenemos la costumbre en mi familia de un fin de semana o un día que tengamos un poco libre todos por la noche, compramos patatas fritas y chitos y guarrerías varias, ¿no? Y nos vamos al salón y yo tengo mi sofá. De hecho, es el sofá que hay debajo de la ventana que he puesto. Yo tengo mi sofá y es mi sofá. Es decir, el día que, por ejemplo, mi madre o mi hermano se sientan ahí es raro porque es como mi sofá. No en el sentido de tipo como Sheldon Cooper, ¿no? Pero sí como es mi sofá. No me importa dártelo, porque no me importa porque no soy Sheldon Cooper, pero es mi sofá y es el sitio al que voy a ir si está libre. Es donde me siento siempre desde hace años y es el sitio donde sé cómo sentarme para estar más a gusto
o en qué posición poner la cabeza para ver mejor, ¿no? También en ese mismo salón tenemos la costumbre de celebrar cada año Halloween. De hecho, por eso están las decoraciones. Vienen mis amigos y dormimos en plan hippie, con sacos de dormir o mantas, viendo películas o simplemente hablando hasta las 4 de la madrugada. Y esas cosas, esa tradición, esa costumbre me hace sentir como en casa, porque es algo que pasa desde hace años, y no me refiero desde hace 2 o 3 años, me refiero desde hace muchos años, aunque tampoco creo que una tradición tenga que estar durante años para convertirse en una tradición, ¿no? Pero en concreto esta sí lo es, y es muy especial para mí. De hecho, espero poder seguir haciéndola durante varios años más, y te produce una sensación muy cálida, que es a lo que iré luego. Pero las costumbres no solamente son el sitio en el que te sientas siempre o las tradiciones, es también cosas que puedes compartir con otras personas, como las palabras. Hay un vocabulario, algo que decía antes eran los límites personales, ¿no? Y los insultos cariñosos, ¿no? Pero ya más allá de eso, por ejemplo, yo soy peruana de nacimiento, pero he vivido prácticamente toda mi vida aquí, ¿no? Y mis padres muchas veces hablan con palabras peruanas. Y a veces, sobre todo mi hermano, yo algo menos porque yo aprendí a hablar allí, a veces no entendemos alguna palabra y tenemos que preguntarles lo que es. Pero hay muchas otras veces que nosotros mismos hablamos palabras peruanas que a mí por lo menos me gustan mucho, y ha llegado a un punto en el que muchas veces no distingo una palabra peruana de una palabra de aquí. Y ahí, por ejemplo, entran también mis amigos. Cuando yo hago un amigo nuevo o cuando conozco a alguien y suelto una palabra peruana, me tienen que preguntar lo que es. Y muchas veces me siento muy rara, porque es una palabra que uso desde hace años y nadie en años me ha preguntado lo que significa. O no solo eso, simplemente no me sale el significado. Una vez estaba hablando y dije parlante y me costó decir que parlante era altavoz, porque no me salía la otra palabra, ¿no? Pero por ejemplo con mi mejor amiga, con la que me conozco desde hace 13 años, le puedo decir parlante, le puedo decir alberjita, le puedo decir un montón de palabras peruanas que me entiende perfectamente. Y obviamente en mi casa eso pasa igual, ¿no? Y también costumbres como la comida. Cuando voy a casas ajenas me sorprendo de ver qué tienen para comer, ¿no? Porque en mi casa se prepara de forma completamente diferente. Y cada vez más intento recuperar parte de esa herencia cultural, podríamos llamarlo, de esa parte peruana que tengo. Y son costumbres que me hacen sentir como en casa, porque me hacen creer que todavía, no que todavía esté allí, pero sí me hacen recordar quién soy, y forma parte de mi hogar, porque es algo que no voy a tener en otro sitio, en las casas de mis amigos, por ejemplo. El otro día, de hecho está ahí puesto por eso, mi madre hizo hamburguesa. Pero ya no solamente era la hamburguesa, eran las patatas fritas y el camote. O sea, de hecho, cuando llegué al coloreado, si es que no ha llegado ya, porque estoy grabando el audio de forma un poco diferente, esta vez las patatas fritas están en amarillo y el camote, que aquí llamáis batata o boniato, está en naranja. Y es algo que aquí en un restaurante normal de comida rápida no vas a encontrar, pero que por ejemplo allí sí. Allí a lo mejor te sirven una hamburguesa con queso, o sea, una hamburguesa de carne, queso y camote. Por ejemplo, hay platos que llevan ají de forma tradicional, pero mi madre lo prepara con zanahoria y ya es diferente, ya ni siquiera es peruano, es simplemente algo de mi casa, algo que pasa en mi casa y solamente se prepara así en mi casa. Aunque vaya a un restaurante no sabe igual, o no se hace igual, o no se sirve igual, ¿no? Entonces eso forma parte de las costumbres. Y creo que esas tres cosas se mezclan y acaban dándonos esa sensación de estar en casa.
La verdad es que hogar es una palabra muy difícil de definir, porque como digo, creo que cada persona es diferente y cada situación es diferente. Probablemente mi hermano, a pesar de que lleva toda la vida junto a mí, es probable que no vea el hogar de la misma forma que yo. Yo estoy muy ligada a Perú, por ejemplo. De hecho, me acuerdo una vez en clase, un profesor preguntó si había alguien de fuera de España y yo levanté la mano. Y me preguntó a mí, porque éramos dos nada más de fuera de España, y me preguntó a mí si yo me sentía peruana y le dije que sí, y luego me preguntó si me sentía española, y dado que actualmente el 80% de mi vida ha transcurrido en España, pues obviamente soy española también, ¿no? Entonces yo me siento de las dos formas, y para mí el hogar es algo muy especial, porque aunque simplemente un 20% de mí se haya criado en Perú, es un 20% muy importante, ¿no? Y me han quedado muchas trazas, y aquí en España sigo teniendo esas trazas, ¿no? Es algo que sigo conservando y que espero conservar siempre. Entonces, es muy difícil definir el hogar fuera de la familia o de un sitio. Así como reflexión final, creo que el hogar es algo que no podemos definir de forma universal, porque cada persona tiene una forma diferente de ver el mundo y una forma diferente de experimentarlo. Y creo que al final lo importante es un poco que todos tengamos un hogar, un sitio o una persona, algo que nos haga sentir que somos nosotros y que está bien ser nosotros. De todas formas, si vosotros tenéis alguna opinión diferente a la mía, lo cual es perfectamente normal, me lo podéis decir en comentarios, y seguro que a Selpide también le gusta recibir vuestras reflexiones. Os aconsejo que le echéis un vistazo a su canal y a su podcast, porque la verdad es muy interesante, a mí me gusta mucho y me gusta mucho cómo narra. Y nada, me alegro de haber estado aquí hoy.